Bien, y seguimos abordando esta situación crítica que se vive a raíz de los incendios forestales en el sur y que de alguna manera son provocados también por el cambio climático. Estamos con Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, es uno de los aspectos, no es el único, porque evidentemente recordemos esta máxima ya que hay que grabarse en la cabeza de que los incendios forestales en el 99% vienen de la mano del hombre, ya sea por negligencia, ya sea por error, ya sea eventualmente por intencionalidad. Pero aquí, si vemos y agregamos el tema del cambio climático, evidentemente lo primero que salta a la vista son las altas temperaturas extremas que se dan dando justamente en los sectores donde hay mayor problema. Claro, pero mira, no es que tú lo presentaste como, agreguemos el tema del cambio climático. No, mira, el tema del cambio climático es el factor que explica por qué hoy tenemos incendios forestales voraces que no podemos controlar y antes no los teníamos. O sea, el cambio climático es el factor que Perfecto. explica la propagación de los grandes incendios forestales. ¿Te fijas? O sea, no es un factor adicional ni nada por el estilo. Yo sé que muchas veces les gusta sobre todo a los políticos, fijarse en la causa del incendio, pero la causa del incendio es irrelevante. En este caso particular, el problema no es cómo se inició ni cuándo se inició, ni siquiera es el número de incendios. ¿Te fijas? Nosotros en la temporada de incendios tenemos 6.000 incendios por año, 6.000. Eso significa que hoy mismo deben haberse iniciado decenas de incendios, pero el problema es que si tú le reduces esos incendios a la mitad o al 25%, al 30%, son unos pocos incendios que se dan justo cuando tienes las condiciones meteorológicas particulares que favorecen su propagación, las que causan la mayoría de las hectáreas quemadas. ¿Te fijas? Claro. Entonces, no hay que fijarse mucho en el inicio del fuego, sino en los factores. Y el factor meteorológico es clave que explican por qué estos fuegos se propagan. Yo he escuchado, por ejemplo, reportajes de muchas personas que se quejan, no ha llegado la ayuda del gobierno. Tienes casi una decena de aviones y aeronaves trabajando, decenas de compañías de bomberos, te fijas, trabajando. ¿Por qué hoy no se puede apagar los incendios? Por lo que tú también alcanzaste a mencionar. Hoy fue uno de los días más cálidos jamás registrados en esta zona del país. Y por supuesto, no es una coincidencia que hoy haya sido imposible, a pesar de todos los Claro. medios materiales desplegados en el combate, controlar el fuego. No es posible hoy, ni va a ser posible cada vez que tengamos estas condiciones. No importa cuántos aviones traigas. Sí, muy importante tu punto, Raúl, y déjame profundizar en eso. Y ante la siguiente pregunta, ¿por qué ante estas altas temperaturas es imposible poder apagar las llamas, poder controlar esta emergencia, poder contener en su minuto estos focos de incendio? Porque estas temperaturas altas vienen asociadas además al otro factor que favorece la propagación del fuego, vientos extraordinariamente intensos. Claro. Las temperaturas altas en nuestro país, que somos un país cordillerano, se producen justo cuando los vientos desde la cordillera son intensos, cuando el viento intenso baja la ladera de la montaña, se comprime. Y cuando cualquier gas, y el aire no es una excepción, se comprime, se calienta. Eso explica por qué hoy, que fue uno de los días con más viento intenso cordillerano que hemos tenido en lo que va de la temporada, fue también uno de los días más cálidos jamás registrados. Esa combinación de vientos intensos con altísimas temperaturas no permite controlar los fuegos. No importa, lo voy a repetir, no importa cuántos medios materiales dediques. Ahora, ¿cómo sabemos eso yo? ¿Cómo sé eso yo? Por la experiencia de California. California es el estado más rico del país más rico. California tiene todos los aviones, todos los supertanques, todos los medios materiales y no ha podido evitar que en las últimas 4 décadas el área quemada por los incendios forestales se duplique. No ha podido evitar que el número de grandes incendios forestales en Norteamérica se multiplique por Claro. 5. ¿Te Que ha fijas ido o no? aumentando en los Entonces, últimos años justamente por este no efecto hay del cambio manera climático. de detenerlo. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo salvas vidas? Y hay que tomar esa Evacuando. realidad Esa es la única justamente. manera. Así es. Claro. Así es. Mira, nosotros hemos aumentado casi por 10, se ha multiplicado el presupuesto que CONAF y los privados dedican al combate de incendios en la última década. Por 10. No es que hemos aumentado un poquito. No, pero no hemos podido parar, ni vamos a poder parar la propagación de estos grandes fuegos. Esa es una realidad que vamos a tener que aceptar. El foco tiene que estar, por lo tanto, en salvar vidas gracias a las medidas que tú anunciaste justo antes de introducirme. Este tipo de mensajes que permite la evacuación Claro. de las personas cuyas propiedades corren riesgo de ser consumidas por fuegos que desgraciadamente da lo mismo quién lo inició.
Es el cambio climático el que no permite controlarlo. Mira, es interesante y muy bueno tu análisis, Raúl, justamente para tomar lo que es el cambio climático, tomarlo como una realidad, porque finalmente también obliga a, quizás no el concepto, pero reconfigurar lo que son los protocolos para poder llegar a medidas como, por ejemplo, las evacuaciones, tomando en cuenta este factor de altas temperaturas y el avance que tiene el fuego debido a esto, ¿no? Y los vientos, Pero mira, obviamente. esto que te estoy diciendo tampoco es que sea una revelación. La gente de CONAF, por supuesto, lo tiene absolutamente claro, el rol de los vientos y sobre todo la temperatura. Cuando CONAF decide qué presupuesto y qué aeronaves contratar a inicios de la temporada, lo hace basado en el pronóstico estacional que le prepara la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Te fijas? Cuando CONAF advirtió hace pocos días, con la advertencia, el aviso de temperaturas extremas de la Dirección Meteorológica de Chile, que íbamos a tener unos días marcados con alto riesgo de incendio forestal, por supuesto consideró esto. Es decir, estas cosas se saben, ¿te fijas? Los que no lo saben son algunos que aparecen dando declaraciones, ¿te fijas? Que desgraciadamente no tiene, poniendo el foco, por ejemplo, en el inicio del fuego. Da lo mismo cómo se inició el fuego. Te fijas que hay tantas posibilidades. Una de las posibilidades es esto que también se acaba de anunciar, de la vulnerabilidad de la red eléctrica. Cuando hace tanto calor, las redes eléctricas disminuyen su capacidad de transmisión. Claro. Si tú mantienes el consumo, existen las posibilidades que se genere una chispa, y esa chispa puede generar un gran incendio forestal. Por eso se producen apagones en California cuando hay incendios forestales voraces, como los que desgraciadamente, así como en California se han dado en las últimas décadas, nosotros los estamos viviendo en los últimos años. Fíjate tú, para que tengas una idea de la magnitud del problema. Hasta hace una década, solo una vez, un año, habíamos tenido una temporada de incendios forestales en que el área quemada se superara las 100.000 hectáreas. Solo una vez. En cambio, en los últimos 10 años, 6 veces ha pasado esto. ¿Te fijas? O sea, estamos fregados, claro. Y esto es solo el inicio, porque nos quedan, como otras veces hemos conversado, 3 largas décadas por delante en las que la situación va a solo empeorar. Claro, y lo hemos conversado, tomo eso también muchas veces, Raúl, en términos de altas temperaturas, de esta mirada quizás de hace varios años cuando decíamos altas temperaturas, 30 grados, ahora 30 grados es algo normal. Hablamos de 42 grados en Chillán, por ejemplo. Esa situación que ha ido en aumento y que habla de un fenómeno que algunos podrán negar, pero ahí está. Es innegable, digamos, que es el cambio climático y que nos va a acompañar y va en aumento, desgraciadamente. Ojalá pudiera retrocederse, pero hoy día, tú mencionaste las temperaturas, hoy día estaba revisándolas recién antes de conectarnos. La temperatura hoy máxima en las estaciones de referencia de la Dirección Meteorológica de Chile se alcanzó en Los Ángeles, fue 39,9 grados. Esa está sin que lo haya revisado, pero con toda seguridad está en el top 10 de temperaturas más altas más registradas. En esa zona del país, 39,9. Redondeémoslo en 40. ¿Cuál es el récord histórico en esa ciudad? 42,2. Claro. ¿Cuándo se registraron esos 42,2? En enero y febrero del 2017. ¿Y qué pasó en enero y febrero del 2017? Los mega incendios. ¿Te fijas? Temperaturas altas, mega incendios. Vienen juntos esa cuestión. Entonces, la moraleja es, cuando nosotros, quienes trabajamos en cambio climático, decimos que el cambio climático hace más frecuentes los eventos extremos, no nos referimos solamente a la sequía, no nos referimos solamente a las olas de calor, sino que referimos a otro evento extremo que desgraciadamente hay que recordar todos los años, incluye los incendios forestales. Los incendios forestales son eventos extremos asociados al calentamiento global que se han vuelto mucho más intensos, mucho más voraces y desgraciadamente también mucho más frecuentes debido al calentamiento global. Son la misma cosa. Estas cosas no pasan así nomás. Dañas la atmósfera del planeta, ¿qué crees que va a pasar? Claro, ese es uno de los tantos efectos y se vive. Así es. Ese es el punto. Desgraciadamente, sí. Y tú pones un ejemplo que también ha sonado muchísimo, tantas veces, lamentablemente, cuando se dan este tipo de emergencias, que es la situación de California, que fue en su minuto también, durante nuestro invierno, la situación en Europa. Claro, uno decía... La situación en Europa, la última temporada de Europa, el verano europeo fue el segundo más cálido jamás registrado. Resultado de eso es que tuvieron la segunda peor temporada de incendios jamás registrada. En el sur de Europa se quemaron 500.000 hectáreas. Eso para Europa es extraordinario. ¿Te fijas? Estas cosas vienen apañadas. ¿Te fijas? Entonces, bueno, hay que desgraciadamente, no es la palabra acostumbrar, sino que hay sí, claro. que adaptarse a esta situación. Adaptarse y prepararse. ¿Se puede uno preparar ahí? Te hago la pregunta. Lo que hay que preparar, bueno, esa es buena medida. Por ejemplo, la gente que vende servicios de asesoría, obviamente va a decir que necesitamos más aviones, que necesitamos, ya.
Lo que nosotros necesitamos es salvar vidas. Y eso significa, igual que lo que se conversó, no me acuerdo si lo conversamos contigo en diciembre, hace un par de meses nada más, cuando tuvimos estos voraces incendios forestales en Viña del Mar. Lo que tú tienes que hacer, ya que no vas a poder parar el fuego, porque no se puede, te fijas, en estas condiciones meteorológicas, Sí, claro. es evitar que mate gente, es evitar que queme casas. ¿Cómo haces eso? No puedes permitir que en zonas de alto riesgo de incendios forestales se construya. No puedes permitir que gente viva en zonas de riesgo de incendios forestales obvio. Claro, Eso planificación es. No es urbana que o tienes que rural en este comprar caso. aviones, te fías, para apagar un fuego que no vas a poder apagar. Lo que tienes que hacer es evitar que se quemen infraestructura, y esa infraestructura incluye privada. Para eso necesita que los políticos tomen decisiones, hagan lo que su pega, que es hacer una planificación adecuada, y desalojar, cuando hay que desalojar a gente que vive en lugares donde no se puede vivir. Estos grandes incendios forestales, Nicolás, no se van a apagar con un avión o dos aviones, se van a apagar cuando el termómetro baje. Es así de simple. Y vamos justamente a ese punto. Es una pregunta evidentemente que quisiéramos contestar ahora, pero ¿cuándo baja esa temperatura? ¿Bajará esa temperatura pensando en la emergencia el día de hoy? Bueno, Es difícil lo que bueno. viene hacia adelante. No, sí, sí, pero como la situación, afortunadamente, hoy fue el día malo, malo, Ya, terrible para estas el localidades, pic. Chillán y Los Ángeles. Mañana el pic se va a Temuco, así que la zona caliente se va a volver allá. Eso no significa que mañana va a ser frío, simplemente las temperaturas van a bajar, ya no van a estar tan cerca de los 40, pero van a estar todavía muy por encima de los 30 grados. Aún así, esas temperaturas son un poco más razonables, más cercanas a los valores típicos de la época, y por lo tanto van a permitir que se combate el fuego. ¿Te fijas? Pero este fuego, que espero yo que se pueda controlar en los próximos días otra vez, no va a ser porque de pronto los bomberos supieron cómo combatir el fuego. No, no es eso. Los bomberos hacen todo lo que pueden. Es simplemente porque el termómetro nos va a echar una mano. Si hubiésemos tenido mala suerte, y esa mala suerte la vamos a tener más pronto que tarde, en que un día como hoy se prolongue por una semana Claro. completa, vamos a tener otro escenario como el que tuvimos el 2017. Ujú. Te preguntaba por la temperatura, Raúl, los vientos. ¿Qué podemos decir también de eso? Mira, en Que tú me dices que está conectado, evidentemente. están conectados. Entonces, cuando disminuye la temperatura es porque disminuyó el viento. Ah, eso es Mira, hoy clave. día pasó algo interesante en Concepción. Fíjate que en Concepción la temperatura máxima histórica es 37 grados. Y hoy a la 1 de la tarde, o poco antes de la 1 de la tarde, el termómetro iba volando a toda velocidad rumbo a romper ese récord. Iban en 35 grados prácticamente. Es una temperatura insólita en una ciudad costera como Seguro. Concepción. Pero a la 1 de la tarde, los que viven en Concepción tienen que haber notado, cambió la dirección del viento. Y ese solo cambio hizo que en media hora la temperatura cayera más de 10 grados. ¿Te Imagínate. fijas? Imagínate. Entonces, 10 grados, lo que muchísimo. te quiero... Muchísimo. Mira, tuve que meterme a verificar que era verdad, que era el viento y no era el termómetro que se había echado a perder. Claro, ¿Te claro. fijas? Pero mi punto es que la dirección y la intensidad del viento es extraordinariamente importante. Cuando el viento sopla desde la cordillera, el viento, desgraciadamente, como viene bajando la ladera, se comprime el aire y se calienta. Ese viento cálido, por supuesto, eso es conocido ampliamente en todo el país, recibe varios nombres, varios apodos, dependiendo de la zona del De la país. En el zona. norte se llama terral, en la zona central se llama raco, En el y sur, en la Puelche. zona sur se llama puelche. ¿Te fijas? Entonces, cuando caiga el termómetro va a ser porque cayó el viento, y por supuesto eso va a significar que nuestros bomberos, los verdaderos héroes de esta cuestión, van a poder apagar el fuego, y los brigadistas de la CONAF van a apagar el fuego. Yo quiero hacerle un reconocimiento a bomberos y brigadistas que literalmente se juegan la vida en estas cosas, ¿te fijas? Sí, claro. Y me Y sabiendo abstendría todo esto, en lo posible y lo de que tú decías, perdona criticarlos. Raúl, y sabiendo todo este escenario, lo que significa tener temperaturas sobre los 35 grados, el tipo de viento, ahí está. Mira, hay que ser muy valiente para ir a combatir un fuego que sabes al que no le vas a poder ganar en días como estos, ¿te fijas? Así que yo lo reconocería bastante y me abstendría de hacer cualquier crítica a la institucionalidad, que es la única que está sacando la cara en una situación que, como te digo, es una guerra perdida, al menos hoy, por las terribles, extraordinariamente adversas condiciones meteorológicas. Déjame llevarte a otro escenario, el escenario de la noche, nocturno. ¿Hay un cambio considerando estos factores que estamos comentando, Raúl?
Desgraciadamente, otra vez, si la temperatura se mantiene alta, porque el viento viene desde la cordillera, es poco lo que podemos hacer. Pero la previsión de la Dirección Meteorológica de Chile es que mañana las temperaturas van a caer y eso significa que la intensidad del viento, si no la dirección va a cambiar. Es decir, la situación va a comenzar a mejorar. En la zona más golpeada hoy, que es la zona en la que las temperaturas fueron más altas, si esta cuestión, ¿te fijas? Es decir, es sumar y restar nomás, ¿no? ¿Te fijas? Los termómetros van a caer No es mañana casualidad, dices y tú. por lo tanto la situación va... Pero ¿cómo va a ser casualidad? Si esta cuestión es física, ¿te fías? Bueno, la moraleja es que la situación va a mejorar mañana y el combate de los incendios va a ser mucho más efectivo a partir de mañana, ¿te fías? Gracias a que el termómetro va a caer. Claro, Como te digo, la situación más riesgosa a partir de mañana, es decir, mañana es en Temuco y a partir del lunes la situación también en el sur del país va a ser un poco más, en términos de temperatura, va a hacer que los incendios sean más fáciles de controlar. Aún así, está claro que esta temporada ya no fue buena. Llevamos a la misma fecha, respecto a la temporada de incendios forestales, 100% de alza, si ya llevamos el doble área quemada. Es muy probable que terminemos por encima de las 100.000 hectáreas quemadas. El año pasado terminamos con 100.000 hectáreas quemadas, así que bueno, este año probablemente terminemos muy por encima de esos valores. Otra marca más, te fías, a esta historia que desgraciadamente es solo el comienzo, porque como te digo, nos esperan 3 décadas largas y complicadas, no solo para nosotros en Chile, si esto es un fenómeno global, fenómeno si mundial. no te incendias es otro lío, pero nos esperan 3 décadas con clima cada vez más hostil que va a ser muy difícil para nosotros de salvarnos de la sequía, de las olas de calor y de estas cosas, los incendios forestales. Claro, y volviendo a lo que tú decías, el hacer hincapié en los que pueden tomar esa decisión en la preparación, pero con estos conceptos que estamos hablando, con este contexto y con este presente también y futuro que vivimos en el planeta y aquí en nuestro país, con esa realidad. Sí, pero mira, en verdad, el problema que tenemos nosotros ahora, si estos incendios no estuvieran quemando, afectando zonas habitadas, ni siquiera conversaríamos de este tema. El problema es que hay alguien, que no son los brigadistas de CONAF, que no son nuestros bomberos, que no ha hecho la pega, ¿te fijas? Que es permitir la construcción en zonas en las que no debería haber construcciones, ¿te fijas? Así que es por ahí donde están las responsabilidades. Entonces yo espero que, sabiendo que hay ciertas zonas vulnerables, zonas de altas temperaturas donde hay plantaciones forestales relativamente cercanas o donde hay vegetación que no ha sido adecuadamente reducida, yo espero que se tomen medidas para evitar que se quemen casas. Es decir, primero que se construya donde no se tienen que construir y segundo se desaloje a quienes viven en zonas en las que no debería vivir nadie, justamente por el riesgo de este tipo de fenómenos. Es por ahí donde va la cosa, adaptarnos a eso. Justamente. Raúl Cordero, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por este análisis. Que tengas buena tarde. Encantado, nos vemos. Chao. Hasta luego, un abrazo, chao.